Bien, jóvenes, buenos días. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Sí me escuchan? Bueno, Sí, profe. muy bien. Bueno, pues vamos a empezar porque tenemos un poquito cargado esto. Ofrecemos disculpas por no habernos podido encontrar en físico como ya debería de ser, de acuerdo al programa ya que se tiene para estos días. Bueno, compartimos nuestra pantalla, entonces tenemos para esta oportunidad y en la primer parte de esta sesión los orgánulos intracitoplasmáticos de su tercer parte. Ya hemos revisado dos secciones, tenemos esta, y pues vamos a ubicarnos primeramente tratando de entender este asunto de los centriolos. De una manera general, volvemos a la imagen así general de nuestra célula. Ya sabemos que estamos trabajando en el interior de la misma, propiamente en lo que viene siendo todo el espacio que rellena el citoplasma. Hoy vamos a ubicarnos en este punto, los centriolos. Estos dos organelos que están ubicados precisamente a un lado del núcleo y que generalmente están orientados formando más o menos como una especie de letra T. Una letra T. Bien, estos son bastones precisamente situados cerca del núcleo, como ya vimos, y los vamos a encontrar solamente en este momento en el que se le llama así la interfase. ¿A qué se refiere esto? Al momento en que la célula no se está dividiendo, no está en proceso de mitosis o de meiosis, si se tratara de las células sexuales, ¿verdad? Bien, como son dos organelos, ojo, ¿verdad? El nombre, pues, si vemos uno solo, se le llama centriolo, pero generalmente, como acabamos de ver en la imagen, están ubicados así, en parejita. Entonces, al tenerlos a ambos, se le recibe el nombre de diplosoma. Diplosoma es el nombre. Hay más detalles ya de orden estructural, que eso se revisa en la materia de histología. Aquí importa también considerar que están de alguna manera ubicados como vecinos a lo que viene siendo el aparato de Golgi, y hay que también tomar en cuenta que precisamente a través de ella, del centriolo, se desarrollan varias funciones. De suyo, estructuralmente hablando, es como un pequeño cilindro cortito, como si fuera un pequeño, pues sí, un cilindrito, ¿verdad? Un vasito cortito, así alargado. Y en el corte transversal, si nosotros lo partimos así de manera atravesándolo en un corte transversal, como estamos mencionando, vemos que está formado por 9 tripletes de microtúbulos. Y ahí se encuentran precisamente, y cuando ya llega el momento en que la célula se va a dividir, pues también tiene la oportunidad de dividirse, y entonces se forman otros dos. ¿Por qué razón? Porque al final en cada célula nueva vamos a tener siempre un diplosoma. Ok, bueno, aquí lo tenemos, vean ustedes, en un corte transversal vamos a encontrar que precisamente están acomodados 9 tripletes de microtúbulos. Aquí los tenemos todos los tubitos y cómo se acomodan y de qué manera se van uniendo precisamente para formar esta estructura cilíndrica. Ok. A partir de ella, de lo que son los centriolos, van a dar origen también la formación de de los filamentos. Y esto constituye lo que viene siendo el centro organizador de microtúbulos. Desde ahí se van a ir formando para dar origen finalmente a lo que viene siendo el citoesqueleto. Es conveniente, como ya lo estamos comentando, 9 grupos de 3, por eso son 9 tripletes. Bueno, vienen otros detalles ya de carácter histológico, y una de las funciones importantes que tiene precisamente en los centriolos es organizar el uso acromático que interviene en el proceso de la mitosis o de la meiosis. Pero ya sabemos, esto es en las células somáticas y esto en las gónadas, primordialmente en las células sexuales. Y se organizan de tal manera, como estamos viendo, ya no es dibujo, esta es una fotografía, como se ve en el microscopio, y cuando llegamos al momento de la división celular, se van dos de ellos se van a un polo de la célula y otro al otro, y a partir de ahí se van a formar todos estos microtúbulos, que es a lo que ya en conjunto, todo esto que estamos viendo aquí es lo que se le llama el uso
acromático, ¿sí? Que va a servir finalmente en la división celular, si nos alcanza el tiempo, lo veremos hoy, o para jalar los cromosomas, y aquí es donde se va a dividir la célula para dar origen a las dos células hijas. Y acá se va a reestructurar el núcleo de una, el núcleo de la otra. Muy bien. Microfilamentos y microtúbulos. Estos elementos, junto con los filamentos intermedios, porque son tres finalmente, van a formarnos lo que viene siendo la estructura del citoesqueleto. O sea, estamos acostumbrados a ver a nuestra célula solamente con su membrana y sus organelos, pero también en su interior, ahí precisamente en el citoplasma, vamos a encontrar que existen otro tipo de estructuras, como en este caso, lo que vienen siendo los microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, que dan precisamente forma a lo que viene siendo todo el entramado del citoesqueleto. Es decir, esta estructura, aquí lo vemos muy acomodadita, no está tan acomodadita como parece, cruza de un lado para otro como si fueran rieles de ferrocarril, y precisamente para formar, darle soporte, darle precisamente, pues por algo es el citoesqueleto, ¿verdad? Darle la forma y la resistencia a la célula. Bien, en esta parte de lo que viene siendo el citoesqueleto, los organelos, como en este caso la mitocondria, aprovecha como si fueran vías de ferrocarril precisamente para moverse de un lugar para otro. O sea, hay cierto movimiento de organelos al interior de la célula y se valen precisamente de lo que viene siendo el citoesqueleto. Y pues aquí estamos mencionando, sirve como un sistema de transporte intracelular. Por favor, no vayamos a confundirnos con los sistemas de transporte transmembrana, que ya quedamos que se dividen en dos grandes grupos, el transporte activo y transporte pasivo, y el transporte que lleva a cabo la membrana como tal, donde está el proceso de la exocitosis y la endocitosis. Aquí estamos viendo que es un transporte que sucede en el interior de la célula, ¿verdad? O sea, se mueven de un lado para otro ciertos organelos. Bien, el microtúbulo lo vamos a encontrar en las células eucariotas principalmente, y pues nos ayudan, como ya dijimos, para algunos movimientos de algunos organelos y también algunas vesículas. ¿Cómo está organizado los microtúbulos? Están organizados por proteínas, precisamente como estamos viendo. En este caso estamos hablando aquí de una proteína que se llama tubulina. Para formar, se van acomodando, noten ustedes, una tubulina beta, una tubulina alfa, y se van acomodando de dos en dos. Entonces aquí tenemos precisamente estos dímeros, porque son dos, se juntan, se van juntando y se van uniendo, hasta que finalmente nos forman un tubito largo, y esto se le llama protofilamento. Ya después se van juntando un protofilamento con otro, hasta que nos dan finalmente un microtúbulo. Por favor, no nos vayamos a enredar. Notemos, los microtúbulos como tal están formados precisamente por 9 tripletes de estos filamentos, y estos están formados por proteínas. Muy bien, pues esto ya es más información. Ya más tarde les subo al correo las diapositivas para que las puedan consultar con más detalle. Son muchas, no nos va a dar tiempo. Estos microfilamentos tienen también la presencia de una proteína que es la actina. Ya hablaremos más en abundancia de ella, junto con la miosina. Son moléculas proteínicas que nos ayudan precisamente en el proceso de la contracción muscular, y que nos van a ayudar también para que se lleven a cabo ciertos movimientos, ya sea de la membrana o en su caso también de los cilios y los flagelos. ¿Cómo se forman estas estructuras? Por polimerización. Se van uniendo una alfa con una beta, ¿verdad? Y se van alargando hasta formar el microtúbulo según la extensión. Allí van a intervenir algunos otros elementos, como es el caso de precisamente la presencia de ciertos minerales, como es el calcio, magnesio, e incluso el ATP, porque estamos requiriendo la formación de algo. Entonces, hasta que se logra dar toda la estructura necesaria. Pero esto la vida es movimiento, muchachos, la vida es un ir y venir. Entonces de pronto polimerizamos proteínas, pero de pronto tenemos la necesidad de despolimerizar, es decir, de desbaratar, de destruir aquel microtúbulo o ese microfilamento. Entonces,
o se unen, se polimerizan para formarlo, se despolimerizan y se destruye, ¿verdad? Aquí tenemos otra vez para entenderlo, todo el protofilamento donde se van uniendo las proteínas beta y alfa para dar precisamente toda la estructura. Okay. Los microfilamentos también, pues tenemos, están dentro de la célula, bueno, tienen su propio diámetro. En esta materia no nos vamos a meter a este punto, esto ya lo veremos más a detalle en histología. Y también, pues cuando hablamos, notemos, cuando hablamos de microfilamentos, estos están dentro de la célula y cuando hablamos de las fibrillas, estas vienen quedando fuera de, pero forman parte también de la misma célula. Ok, aquí otra manera de entenderlo, pero notemos aquí hay un dato interesante. Notemos cómo estos microfilamentos, aquí no estamos de microtúbulos, sino microfilamentos, cómo se tuercen entre ellos mismos. O sea, son dos moléculas, aquí, dos tipos de proteína, por un lado la miosina y por otro la actina, se van entrecruzando entre ellos para formar finalmente una estructura de mayor resistencia. ¿Sí? Bien, esto ya lo veremos más a detalle cuando hablemos de la fisiología muscular. Bien, los microfilamentos entonces están presentes en casi todos los tipos de células y están formados primordialmente por actina. Desde el momento en que oímos hablar de actina o miosina, nos queda claro que son estructuras que se contraen o se elongan, se alargan. Son delgados, cortos y flexibles, más comparándolos con los microtúbulos. Bien, pues aquí tendríamos también otras funciones, precisamente los filamentos de actina, nos ayudan para anclar el movimiento de ciertas proteínas en la membrana, o sea, aquí tenemos la parte interior y la proteína de la membrana y se ancla, se pega pues a esos filamentos de actina. En la locomoción celular, principalmente cuando la célula se mueve, en el caso nuestro, pues prácticamente la única célula móvil que tenemos es el espermatozoide. Los demás tienen otro tipo de movimientos, como sucede con algunos glóbulos blancos cuando salen del torrente sanguíneo para ubicarse en los tejidos y cumplir con alguna función. Tenemos también el asunto de las microvellosidades, que las vamos a encontrar primordialmente en tubo digestivo y respiratorio, que no es lo único, o también formar algunas prolongaciones celulares, como puede suceder con algunos leucocitos. Bueno, pues los microtúbulos tienen su propio punto donde se organizan, ya quedamos que toman punto de base en lo que vienen siendo los centriolos y de a partir de ahí se forma esto, el centro organizador de microtúbulos, ¿sí? Para que se lleven a cabo estas funciones. Vamos a pasar esto. Y pues tenemos entonces la estructura, ¿verdad?, de los microtúbulos, que forman parte precisamente de los cilios, que son prolongaciones móviles de la célula, ¿verdad?, que ayudan a desplazar, en el caso del árbol respiratorio, para desplazar el moco que se tiene que desechar, en el caso de la trompa de falopio, para mover el óvulo, ¿verdad? La estructura pues está formada primordialmente lo que viene siendo el citoesqueleto, proporcionan fuerza y estabilidad a la célula y también favorecen cierto movimiento celular. Hay cierto transporte, como ya comentábamos, primordialmente intracelular, y una parte importantísima cuando intervienen en la formación del uso mitótico en la división de la célula. Bueno, son más imágenes para que tengamos claro este punto, ¿verdad? Y pues aquí tenemos también que los filamentos intermedios intervienen en la movilización de algunas moléculas. Volvemos a encontrar la presencia de estas proteínas, la actina y la miosina, que precisamente van a formar lo que son los miocitos, que es la célula base del músculo. Cualquiera de los tres tipos de músculo, ya sabemos que son tres: esquelético, el cardíaco y también el músculo liso. Bien, con otra imagen para entenderlo, las membranas, ¿verdad?, de una mitocondria, por ejemplo, y el entramado que se da precisamente de lo que viene siendo el citoesqueleto, ¿sí? Microfilamentos intermedios, los microtúbulos, cómo se van organizando precisamente para que formen esa estructura interesante. Función de sostén y estructural. Función también, aquí tenemos otro tipo de proteínas, porque no es solamente la actina y la miosina, entran también las queratinas, citoqueratinas, bimentina, tubulina y otras más. Son diferentes tipos de proteínas. Bien,
A nivel intracitoplasmático, en el citosol podemos encontrar entonces, esto ya lo habíamos visto en una de las láminas iniciales, partículas muy pequeñas como son los electrolitos, la glucosa, proteínas y lípidos, grandes partículas como son los glóbulos de grasa o incluso el glucógeno. Grasa son lípidos, glucógeno es la molécula de almacenamiento de carbohidratos, ¿verdad? Entre ellos, pues la glucosa. El glucógeno primordialmente se forma de muchas glucosas y los organelos de los que ya hemos comentado ampliamente. Bien, primer parte, vamos a compartir la imagen de la siguiente sección. Precisamente tenemos nosotros que darle un poquito de prisa a este punto. Bien, la mitosis, muchachos. Vamos a hacer algunos comentarios sobre este particular. Tenemos nosotros aquí, ¿verdad? O sea, que se amplíe esto, ahí está. La mitosis. ¿Qué es la mitosis? Precisamente el proceso de división de las células somáticas y que dan por origen de una célula madre, o sea, de una célula original, se van a dar como resultado dos células hijas. Aclarando que esto es célula somática, las células del cuerpo, las que encontramos en el ojo, en el riñón, en los pulmones, en el esqueleto, en los músculos, ¿verdad? Para hacer diferencia de la división meiótica. La meiosis, que nos debe quedar bien en claro que la meiosis solamente se da a nivel de lo que vienen siendo los gametos, óvulo en la mujer, espermatozoide en el hombre. Bueno, son 4 etapas primordialmente las que tenemos, aunque aquí están mencionadas 5, pero vamos a hablar de 4 de ellas: profase, metafase, anafase y telofase. La prometafase es una especie de interfase entre estas dos, donde está finalizando esta y dando inicio la otra. Bien, pues entonces avancemos, ¿verdad? La mitosis pues forma parte de lo que viene siendo el ciclo vital de la célula. Todos conocemos aquel principio que nos dice que un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, al hablar de la célula tiene un inicio, tiene su propio periodo de vida que varía de acuerdo al tipo de célula del que estemos hablando. Y por otra parte, pues también llega el momento en que se divide, las que tienen esta facultad. Ya sabemos que no todas la tienen, pero las que la tienen, pues tiene que llegar el momento en que se presente este punto, ¿no? Ciclo celular. Podemos entender que lo que viene siendo toda la etapa de vida de las células se puede organizar en 2 grandes fases. La interfase, que es el momento en el que la célula está propiamente creciendo, se alimenta, realiza muchas otras funciones y más o menos tiene una duración de 24 horas. Hay que aclarar este punto. Aquí estamos tomando un ejemplo nada más, como podrían ser las células que tenemos a nivel de lo que desciende siendo el intestino, el enterocito, que son células a las que se les cataloga como lábiles porque tienen un tiempo de vida corto, se reproducen muy rápidamente. Están las células estables, que tienen un tiempo de vida más largo, como es el caso del miocito. Es una célula que puede dividirse, pero solamente cuando se presenta el estímulo necesario. Y están las células permanentes, que son precisamente las que no se dividen. Caso concreto, la gran mayoría de las neuronas. Algunas investigaciones hablan de que algunas de ellas tienen oportunidad de dividirse, pero no es el caso típico. Bien, vamos entonces con una célula típica. Pensemos así en el enterocito. 24 horas más o menos es lo que dura, y tenemos la otra fase. Notemos que aquí estamos hablando de 3 fases, hablando de lo que es la profase, la metafase y la anafase. Y aquí ya estaríamos hablando de la telofase, que es propiamente el proceso donde se da la mitosis, ¿verdad? Y aquí tenemos la mitosis como tal. Entonces tiene 4 etapas en sí, que son las 4 que estamos comentando. A esto de aquí de 3 fases, entraríamos en una situación, muchachos, que nos llevaría mucho tiempo. El programa no nos da para tal. Esto ya es más bien materia de análisis para otro tipo de carreras, o que tienen un programa más amplio donde puede estudiarse más a detalle. Nosotros vamos a ubicarnos directamente en esta, la fase M, que es la de la mitosis, donde están las 4 fases que ya comentábamos. Perdón por el pequeño dato equivocado de hace un instante. Muy bien, entonces aquí tenemos, miren ustedes, la interfase nos habla de la fase GAP1, la fase C, que es la de síntesis, donde la célula está produciendo muchas cosas
todo lo necesario para su subsistencia, y la fase G2, que es donde ya está entrando precisamente a la parte de la mitosis. Y la mitosis con sus 4 grandes fases: profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Pro, antes de, metafase, anafase y la telofase, que es la parte final. Bien. Bueno, aquí viene lo que les comentaba, ¿verdad? Todo lo que sucede en cada una de estas etapas, de cómo es que se va trabajando la célula, porque la célula es un ente vivo y siempre está en actividad. Bueno, aquí nos vemos precisados un poquito a considerar algo acerca de lo que viene siendo el material genético. Ya hicimos comentarios donde estamos trabajando todavía en esta fase de citología, donde estamos hablando de nuestra célula general con su citoplasma y su núcleo. En el núcleo vamos a encontrar la enorme cadena del ADN. El ADN, cuando entra a la mitosis, el ADN se parte en pedacitos que es precisamente de lo que va a dar origen a los cromosomas. Y el cromosoma tiene su propia estructura, ¿verdad? Sus cromátidas, que son esta mitad a lo largo, desde aquí hasta acá. El centrómero, que es este punto central, que no propiamente están pegadas las cromátidas, solamente hay un adosamiento, es decir, un acercamiento entre ambas cromátidas, ¿sí? La mitad a lo largo es una cromátida y la otra, porque tenemos lo que viene siendo los brazos. En este caso, este cromosoma es el típico de brazos cortos y brazos largos. Algunos, como el cromosoma Y, no tiene brazos cortitos, y el cromosoma X, por ejemplo, sus brazos son más bien, no hay brazos cortos, más bien son largos los dos, ¿correcto? Bueno, pues ya aquí entra todo lo que viene siendo, y ya quedamos, también hemos comentado que los genes pues los vamos a encontrar en los brazos de los cromosomas. Ciclo vital de la célula. Entonces aquí vamos entrando al asunto que nos ocupa. Hablando de lo que viene siendo la mitosis, que tiene más o menos una duración de 30 minutos. Y veamos. Inicia precisamente con la duplicación del ADN. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque va a dar origen, quedamos en la mitosis, se da origen a 2 células hijas. Entonces necesitamos heredarle todo el ADN también, con todos los genes que existen en ellas, ¿no? Teniendo el cuidado de que lo que vienen siendo los errores que pudieran darse en algún momento dado, me regreso un poco, esto no es del dominio de ustedes, pero poco a poco lo tendrán que conocer, que en cada uno de estos escaloncitos o puentecitos vamos a encontrar la presencia de lo que vienen siendo las bases nitrogenadas. Aquí estamos hablando de 3: citosina, guanina y adenina. Nos faltaría la timina. En el caso del ADN no hay uracilo. El uracilo es propio del ARN. Y en el ARN no hay timina. Bueno, entonces estas bases pues en un momento dado pueden sufrir alguna alteración en su secuencia, y esos errores tienen que corregirse. Si esos errores no se corrigen, nos pueden llevar a mutaciones que pueden ser benéficas, si es para preservación de la especie o mejora de la especie, pero también pueden ser perjudiciales, como es el caso de lo que sucede, por ejemplo, con los síndromes, ¿no? El síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, el síndrome de Down, que es el más conocido. Bien, entonces la mitosis, pues ya quedamos, es en el proceso de las células somáticas, y la meiosis se da en los gametos. Ahí les queda el material para que lo revisen más a detalle. Este vendría siendo el cariotipo, los 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Y aquí tendríamos, en este caso, por ejemplo, este es un cariotipo que pertenece a un hombre. ¿Por qué razón? Porque tenemos los 22 pares, y en el par 23 tenemos el cromosoma X y el Y. Si fuera un cariotipo femenino, tendríamos en este par 23, tendríamos 2 cromosomas X. Bien, avancemos. Y bueno, tienen que corregirse, ya dijimos, si los errores no se corrigen, puede darnos origen a una mutación que puede dar origen a funciones anormales o incluso a la misma muerte celular. O sea, estamos hablando de grandes rasgos, entrar hacia los terrenos de la genética es muy interesante, pero es otro tema. Bien, un ADN con 23 pares de cromosomas, y cada par en los cromosomas son casi idénticos, por eso son pares. Las histonas son proteínas que están como que envolviendo, protegiendo toda la enorme cadena del ADN.
precisamente y apoyan en su replicación. Es decir, como ya dijimos antes de la división, el ADN se duplica. Es decir, hay un momento en que nuestra célula tiene 92 cromosomas para que al final queden 46 en cada una de las células nuevas. Bueno, pues entonces viene el aumento de células como resultado de la mitosis, ¿verdad? La mitosis no solamente es para mantener la vida, por ejemplo, en el caso de los fisicoculturistas, porque aumenta la masa muscular, porque la célula, o se hipertrofia, que es crecer de tamaño, o bien aumenta el número de células, que es precisamente el resultado de la mitosis. Por la mitosis también tenemos la oportunidad de la renovación de poblaciones celulares, lo que sucede, por ejemplo, en la exfoliación de nuestra piel y en la exfoliación que se da también a nivel de lo que es el tubo digestivo, o también interviene en el proceso interesante y muy benéfico que es el de la cicatrización, ¿verdad? La mitosis. Bueno, pues ya hablábamos acerca de los centriolos, su función precisamente para formar lo que viene siendo el enorme, interesante aparato mitótico o el uso mitótico que viene a ayudar precisamente en estas 4 etapas. Bien, entremos entonces ya más a detalles. Ya quedamos que lo primero que sucede es la duplicación del ADN para que después entremos al proceso de mitosis donde vamos a tener 2 células diploides. Diploides, más atrás está el material donde van a entender qué es esto, qué significa diploide, que tiene los 46 cromosomas. Las células son sexuales, los gametos son células haploides, porque no tienen 46, solo tienen 23. Bueno, pues vamos entonces a este punto de la mitosis. Profase, la primera etapa, que lo que sucede, los cromosomas se hacen visibles, el nucleolo desaparece, el uso mitótico se va formando y la membrana nuclear también desaparece. Desaparece precisamente para dejar libre toda la cadena del ADN y que el ADN se pueda fraccionar o hacer pedacitos para que dé oportunidad a que se hagan visibles los cromosomas. Aquí está más o menos. La membrana nuclear se está desapareciendo. A esto se le llama cariocinesis. La membrana nuclear desaparece, cariocinesis. El nucleolo también se desintegra para todos sus elementos se integren precisamente a lo que viene siendo el citoplasma, y aquí notamos nuestros centriolos como están avanzando uno hacia un lado y otro hacia el otro, y está dando origen, este famoso COMT, está dando origen a los microtúbulos que va a formar el uso mitótico. Bien. Mi explicación de la prometafase precisamente es la última partecita de la profase y es precisamente donde acaba por desintegrarse toda la envoltura nuclear para dar origen precisamente ya a dejar libre totalmente al ADN. Aquí está. ¿Vean? Notamos nosotros la prometafase. Damos nuestra membrana nuclear que se está desintegrando completamente. Los cromosomas se están ya organizando, no propiamente formando, porque pues ya existen, se están organizando y también a partir de los centriolos se está dando origen a lo que viene siendo el uso mitótico. La membrana nuclear se disuelve, desaparece, marcando el comienzo de la prometafase. Bien. Y ahora vamos a la que viene siendo la metafase. Aquí hay que considerar también estos 3 puntos interesantes. Las puntas de los microtúbulos de Lasker se fragmentan en la pared nuclear. Los microtúbulos de Lasker se unen al centrómero de cada cromatida, aún unidas, y estos microtúbulos tiran de la cromatida arrastrándolas hacia el polo correspondiente. Veamos un poquito la imagen. Esta está más clara. Vean ustedes. El áster es esto que parece como una estrellita. Son microtúbulos que están organizados alrededor del centriolo. Entonces tenemos 2 áster, uno en un polo, otro en el otro. Los microtúbulos se forman y notemos cómo como que amarran al cromosoma por el centrómero, pero ¿cuál es el fin? Precisamente de que estos no olvidemos, son proteínas contráctiles, se van a contraer, van a empezar a arrastrar la mitad de la cromosoma hacia un lado y la otra mitad es arrastrada hacia el otro para organizar finalmente el núcleo. Es a lo que se refiere nuestro documento. Avancemos. Metafase.
En la metafase, ¿qué es lo que sucede? Las fibras del uso mitótico se alinean y ayudan acomodando precisamente los cromosomas a lo largo o sea, en la parte central de la célula, y como que nos van a formar lo que vendría siendo una línea ecuatorial. Si nosotros nos acordamos de nuestro planeta, ¿verdad? Claro que generalmente estamos viendo nuestro planeta con el polo norte hacia arriba y el sur hacia abajo, pero que eso no nos complica la existencia. Entonces pensemos que este vendría siendo el polo sur, el polo norte, ¿qué sería? La línea ecuatorial. Ya hablando de nuestra materia, lo que estamos trabajando, tenemos aquí nuestro diplosoma con su áster, el otro diplosoma con su áster, los microtúbulos organizados que atrapan en el centro de los cromosomas, pero notemos que los cromosomas nos están formando una línea ecuatorial. En el momento en que aparece la línea ecuatorial, no hay duda, jóvenes, estamos hablando de la metafase, la segunda etapa de nuestro proceso mitótico. Aquí tenemos, ¿sí? Todavía los cromosomas están pegados, o sea, las dos cromátidas están juntas a nivel de lo que viene siendo el centrómero. Bien, aquí seguimos, ¿verdad? Como se nota precisamente esta imagen, y pasamos a la anafase. En la anafase, los pares de cromosomas se van a ir separando en los cinetocoros y se mueven hacia los lados opuestos de la célula. Regresémonos. ¿Qué va a suceder? Esta cromátida, ya quedamos que el cromosoma lo podemos dividir a lo largo. La mitad, longitudinalmente hablando, del cromosoma es una cromátida. Entonces tenemos cromátida derecha y cromátida izquierda, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? En la anafase, estos microtúbulos se contraen como si fuera una liga, y entonces va a arrastrar, va a jalar esta cromátida para este lado, esta para acá, esta para acá y esta para acá. Y del otro lado sucede exactamente lo mismo, nada más que en sentido opuesto. ¿Con qué fin? De que estos, ya quedamos que los cromosomas al final del día no es otra cosa que ADN. Todos estos bracitos se van a acomodar allá en orden acá para que al final se vuelva a organizar toda la molécula del ADN, y entonces ya se vuelve a encerrarse en su membrana y a formarnos el núcleo. Un núcleo aquí, otro núcleo acá, para tener nuestras dos células hijas. Bueno, ya lo entenderemos un poquito más adelante. Bien. El movimiento es resultado precisamente de la combinación de ¿qué? Del movimiento del cinetocoro a lo largo de los microtúbulos del uso, y notemos la interacción física de los microtúbulos polares. Esta situación es lo que estamos comentando, de esa contracción que se da a causa de las proteínas contráctiles que tiene el uso mitótico, caso concreto, la actina, ¿verdad? Que es la que está más presente en estos casos. Bien, acá volvemos al punto. Notemos cómo ya nuestras cromátidas ya están llegando hacia lo que viene siendo el punto donde se va a organizar el núcleo de la célula. Uno de este lado, otro de esta parte, y pues ya notamos que va apareciendo también las estructuras que van a dar origen a la envoltura nuclear. ¿Por qué está formado de esta manera? Porque acuérdense que la membrana nuclear es doble y se forman, se unen todas estas fracciones para formar la membrana y dejar también sus poros. Bien, la telofase. La raíz griega telo significa lejos, lejos, lo último, lo más alejado, lo más distante. Entonces, la última fase de la mitosis, la cuarta y última fase. ¿Qué sucede aquí? Las cromátidas, bueno, este documento dice así, ¿verdad? Los cromátidos llegan a los polos opuestos de la célula y nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles bajo el microscopio óptico. Las fibras del uso se dispersan y la citocinesis o la partición de la célula puede comenzar también durante esta etapa. Atentos aquí. Hace un momento hicimos mención de otra palabra muy parecida a esta, la cariocinesis. La cariocinesis se da en el momento en la profase,
que es cuando la membrana nuclear se está desintegrando. Vea, ahí es la cariocinesis. Citocinesis, que es la partición de la célula para dar origen precisamente a las dos células hijas. Vamos a ver cómo estamos aquí. Con esto también, ¿verdad? Se divide todo el citoplasma. Todos los organelos ya se acomodan, cada una parte para un lado. Podríamos decir, si hay 40 mitocondrias, 20 se van para un lado y 20 para el otro. Si hay 16 lisosomas, 8 para uno y 8 para el otro. Si tenemos 20 peroxisomas, igual, 10 para un lado, 10 para el otro. El ARN también se va organizando, el retículo endoplásmico rugoso, igual que el liso, el aparato de Golgi, todo se va organizando para dar origen a las nuevas células que ya quedamos, que de una mitosis vamos a tener 2 células hijas. Bien, aquí tenemos una extensión de la lámina anterior. Notemos cómo ya nuestros cromosomas están llegando aquí cerca de lo que se viene siendo el diplosoma con su áster, y cómo se van juntando, se van acomodando, pero también ya se va organizando la membrana nuclear. Todavía alcanzamos a ver la estructura general de la célula madre, o sea, de la célula antigua, la célula que dio origen, que está dando origen a estas dos. Y veamos cómo ya el uso mitótico está desapareciendo. Estos microtúbulos, perdón, se van contrayendo también, para finalmente va a aparecer esta estrangulación. Este es el inicio de la citocinesis. La célula se va a dividir. Notemos ya nuestros cromosomas se van organizando para formar finalmente la cadena enorme del ADN. Se organiza también la membrana nuclear. Ya en su interior, aquí tenemos el resto de la cromatina, cómo se va organizando también. Y ya por aquí va a aparecer en un momento dado el nuevo nucleolo para una y para la otra. Y esto se va precisamente estrangulando hasta que finalmente lleva a cabo la citocinesis, ¿ya? Y 2 células hijas tenemos como resultado. Aquí está otra manera también de entenderlo. Vean ustedes, se va organizando el núcleo, los centriolos acá en su lugar, y la cromatina que se va organizando también para dar origen ya a todo, o sea, todos los cromosomas van desapareciendo, ya no se ven, se están uniendo uno con otro para formar la enorme cadena del ADN, y notemos cómo se va estrangulando cada vez más con este anillo contráctil hasta que finalmente se divide. Esto sigue siendo un dibujo para entender cómo la miosina entra en función también aquí, y finalmente esto ya es una fotografía. Notemos cómo se está rompiendo la célula para dar origen a las 2 células hijas, células diploides, células somáticas con sus 46 cromosomas. Jóvenes, son los 2 archivos que teníamos que revisar para esta oportunidad. En cuanto esté la grabación lista, también la subimos, la ponemos a la orden en el correo. Nos seguimos mirando, traten de organícense en 2 equipos y traten de hacer el primer equipo, un resumen de lo que viene siendo la primera parte que vimos de la tercera sección de los organelos, y el otro equipo haga un mapa precisamente conceptual sobre lo que viene siendo el proceso de mitosis. Comparten el trabajo, nos estamos mirando. Esperamos la próxima semana ya vernos en el aula. Cuídense mucho, saludos, nos estamos mirando. Buenos días. Buenos días. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, hasta luego.